Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio del Facebook Live con un nuevo tema, quien lo eligió uno de los seguidores, y vamos a hablar entonces sobre las pataletas y las rabietas en las personas con trastorno límite de personalidad o borderline. Pero antes voy a dar nuevamente las gracias por lo que comparten, escriben sus agradecimientos, lo que han aprendido, lo que desean también entonces como profundizar y como abarcar un poquitico más acerca de este y aprendizaje de este trastorno límite de personalidad. El tema que hoy les traemos de lo que son las pataletas y las rabias de las personas con trastorno límite de personalidad me lo habían pedido hacía bastantico. Eh, pero bueno, ya llegó su turno. Hablar de las pataletas, creo que la gran mayoría nos lleva a los niños entre los 2, 3, 4 años máximo. Y nos lleva y nos genera una imagen, nos da una imagen de un niño pataletoso, rabioso, que tira patadas, que da puños en el piso, puños a las puertas, o que tira las puertas fuerte. Cuando hablamos de ello, entonces la imagen nos lleva a esa edad o a esas etapas de los niños. En lo que es para el conductismo, eh, en la corriente psicológica, hablar de pataletas, hablar de rabietas, nos dice que hay una que es un niño desadaptado o una persona desadaptada, y que ahí empiezan como a empezar a trabajar toda la parte conductual del niño para que el niño aprenda a tener ese control voluntario de las emociones. Pero en este caso estamos hablando de un adulto, de las personas con trastorno límite de personalidad, que la gran mayoría van al punto del trauma, y ahí es donde sacan las pataletas, las rabietas, que también tiene muchísimo que ver con dar golpes, tirar las cosas, eh, gritar, decir frases fuertes, agresivas, grotescas, culpar al otro. Me preguntaba Eli ahora y me dice, bueno, no entiendo cuando usted dice, y yo sí, que digo yo, ¿qué? Por ejemplo, estaba ella mirando la pelea del año 95, creo que, del boxeador Mike Tyson, que estaba con su contrincante. Eli, ¿cuál era el contrincante? ¿Cómo se llama? Taylor. Entonces ella estaba viendo una y otra vez y me dice, ¿qué pasa allí? Que lo mordió 2 veces, tuvieron que cogerlo todas, o sea, varias personas, contenerlo, pero seguía en su pataleta, en su rabieta. ¿Qué pasa allí? Entonces le dije yo, bueno, es un muy buen ejemplo. Y que le mordió la oreja a su contrincante. 2 veces. Sí. Y eso es muy bueno, porque, buen ejemplo, porque ahí podemos ver que aunque de Mike Tyson era un hombre fuerte, corpulento, alto, y verlo en todo lo que es esas habilidades blandas o en su inteligencia emocional, verlo como un niño, lleno de mucha rabia, lleno de mucha frustración, lleno de mucho odio, y que no hubo forma de que él pudiese contenerse y controlarse. ¿Y eso cómo se llama? Y me dice, ahí por ejemplo, cuando la persona que es adulta y que no tiene estas habilidades blandas, que es el sentido común, el control voluntario de las emociones, ahí, ¿qué le pasó a él? Y dije yo, no. Y ahí, por ejemplo, no estaba ni manipulando, ahí no estaba
ni, ni haciendo un drama, ahí lo vivió con toda la realidad del niño de 3 años, con toda la realidad del niño de 3 años. Semejante hombre tan alto, en un segundo, esa persona adulta sacó todo lo que un niño de 3 años, lleno de odio, frustración, impotencia, puede sacar. La diferencia, le decía a ella, es que el niño creció. El niño ya tiene más poder, tiene una estatura que es como el normal o medio del entorno. Es más fuerte porque estamos hablando de que se entrenó para boxear. Y él allí sigue siendo un niño de 3 años, haciendo esa pataleta. Y ahí no hay manipulación. Exactamente eso pasa con las personas con trastorno límite de personalidad o borderline. Es que son manipuladores, no aplica. No aplica la manipulación, no aplica que como él, tan grande, tan fuerte, siendo una persona pública, cómo se fue a la edad de 3 años y actuó literalmente, realmente, como un niño de 3 años. Y allí no, así, esta persona adulta que sacó el niño de 3 años no es responsable de sí mismo. Simplemente que por ser adulto hay unas leyes, ¿cierto? Unas políticas, unas leyes, unas normas, unas reglas, y ahí el adulto es sancionado. El adulto ahí es sancionado. Eso fue lo que hicieron con él. Hicieron una sanción como adulto, pero igual él siguió como un niño de 3 años. Lo que vivió fue real. Exactamente, vuelvo y le repito, las personas cuando adultas, cuando están en estos episodios, están en estas crisis, allí lo que, como los niños no saben los conceptos con más profundidad, el conocimiento de más palabras, el cómo no tienen mucha aprendizaje de las relaciones sociales ni las relaciones familiares. El niño lo que hace para hacerse entender es con las rabietas y las pataletas, que inmediatamente el papá, la mamá, se presta la atención, a ver qué le está pasando a este muchacho, a ver qué quieres, es que quiero el confite. Y mientras tanto uno le decía, espera un momento, hasta que el niño se sintió en impotencia ante ese adulto y reaccionó con la pataleta. Exactamente eso pasa con el adulto. El adulto llega en medio de una ira o de una frustración porque la otra persona no lo entiende, no sabe cómo o hablarle porque todo lo que diga será utilizado en su contra, porque está a la defensiva, porque se siente atacado. Entonces lo único que hace, si tiene a su alrededor, es tirar todo al suelo, desportillar una taza o un plato, o el televisor, o la cama, lo que sea. Pero exactamente ahí, esa persona puede ser puede tener los mejores títulos, los títulos más grandes a nivel profesional, y ahí no está el hombre profesional, ahí está el niño de 3 años, el niño de 2 años o el niño o la niña de 4 años. Y ahí nada tiene que ver color, raza, religión, estatus socioeconómico, profesión. No hay nada. Ahí no hay nada. Se va y literalmente a esa pataleta. Pero vuelvo y le repito, no está allí manipulando a nadie. Simplemente se retorna. Ahí es donde la persona que conviva con personas con trastorno límite de personalidad, o no importa que sean los dos que tengan trastorno límite de personalidad, pero uno es más agresivo que el otro es más sumiso, lo ideal es que simplemente se retire, se aísle un poco,
deje que la otra persona baje su estado emocional, que muchas veces puede durar horas, pero es preferible no ni hablarle, ni justificarle, ni confrontarlo. ¿Por qué? Porque ese niño de 3 años psicológicamente, su edad cronológica es de 30, 35, 40, 47, 48, no importa, 50. Y esa persona sí me puede atacar, sí puede intentar, o sea, algo contra mi vida. Y esta persona, vuelvo y le repito, no es consciente de eso que está pasando con él. Que muchas personas dicen, muchas personas borderline dicen, yo me acuerdo hasta cierto punto y de ahí ya borré cassette, ya no me acuerdo. Pero como no te acuerdas, pero mírame que pasó esto, pero que si le dije esto, mira, me tiraste esto, mírame cómo me volviste. Borró cassette, o sea, es como si se despersonalizaran, borraran lo que está sucediendo y sacaran más fuerza, sacaran más violencia. Allí está el niño de 3 años psicológicamente con un grande de 30, 40, 45, 50 años. Ahí es donde nosotros, las personas no TLP o las personas así sean TLP, pero que sean más sumisos o más callados, no pueden con la furia de esa persona grande. No se puede llamar adulto. Bueno, llamémoslo adulto, pero sin madurez. Ahí no podemos con esa violencia que desata esas emociones. No. Nos dicen que se escucha bajito, doctora. Ah, ok. Ok. Entonces, no hay forma de poder detener a esta persona. No hay forma. Hoy muchas veces hay menores, jóvenes, menores de edad, 17 años, 16 años, 15 años, que en medio de una ira se retornan a la infancia y sacan un machete, sacan una pistola, sacan un cuchillo y agreden o a la mamá o a la hermana o a la persona que esté al lado. O la persona que ellos creen que son el culpable de su estado de ira, de su estado de pataleta. Entonces, lo ideal es retirarse. Y además, lo que yo les digo siempre, si ustedes aprenden este lenguaje, ellos son predecibles. Ellos cambian su figura corporal toda cambia. Cambia su mirada para una mirada fija y vacía. Cambia el color de piel. Cambia la posición de ataque. Y empiezan, ¿ya? Con este ademán, con esta actitud corporal. Y entonces ahí es donde es ideal saber que él está o ella está en un estado alterado, pero que todavía no está rebasando esos límites de violencia y que lo mejor es dejarlo o dejarla que discuta, que habla lo que hable y que no se le conteste. Que ahí va a sacar toda la violencia, todo el odio, todo el fastidio, toda la frustración, toda esa ira, esa rabia contra esa persona. Sí, es verdad, sí. Que van a decir cosas que a uno le va a doler, claro que sí. Le duelen a uno mucho, porque ellos manejan una forma, y recuerden esto, o sea, las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, viven en el mismo ambiente, pero tiempo y espacio diferente. ¿Por qué? Porque ellos, se habla de tiempo, porque ellos se retornan a la niñez.
Y no es que ellos quieran retornarlo, la emoción lo arrastra hasta ese momento de la, del trauma. Y ahí se estaciona y ahí se queda. Y se queda por horas, se puede quedar hasta por días. ¿Ya? Ahí, o sea, la emoción, o sea, ahí es cuando dice Goleman que la amígdala lo atrapó. Ahí la amígdala del cerebro tiene muchísimo que ver con el miedo, la huida y la rabia. Entonces ahí está atrapado su cerebro con esa emoción de ese niño o de esa niña y sale con toda la violencia, con toda la violencia. Eso es importante que ustedes lo lean. Lean esa postura, esa postura de su cuerpo, esa postura de su rostro, esa mirada, que es una mirada profunda y vacía. Y que si uno logra ver, ve el estado emocional más básico, que es el odio, la ira, el fastidio, el rencor, la envidia, todo junto. Entonces, lo ideal es que quédense quietos, no le hablen, no le den respuesta. Por favor, no se enganchen en responderles porque eso lo que usted está diciendo no es real. Créanme, para ellos es una verdad. Que está distorsionada o magnificada, sí, es verdad. Pero están en un ambiente, en un contexto de tiempo y espacio diferente. Entonces recuerden que inmediatamente, si ustedes están viendo eso, la verdad está en un tiempo y en un espacio diferente. Tiempo y espacio. Entonces voy a ver a qué tiempo se fue y en qué tiempo de ese momento, de ese espacio, cree él o cree ella que sucedieron las cosas. Porque ellos creen que sucedió por la emoción. A lo mejor esta persona se quedó completamente quieta, pero esa otra persona que se va a esa etapa del niño ve que a lo mejor la está golpeando, que eso ha pasado. Y me decía unos papás, es que yo no la toqué, yo lo que hice fue abrazarla para hacer contención, o sea, para que no siguiera golpeándose contra las paredes. Pero ella lo que cuenta, lo que siempre cuenta, es que el papá la golpeó. Tuvieron que llamar a la policía, llegó la policía y ella decía, mi papá me pegó. Y él decía, no la toqué, la contuve porque se estaba dando golpes. ¿Ya? Pero en ese momento, la niña, que de 2, 3 años, estaba en tiempo y espacio totalmente diferente a la realidad. Totalmente diferente a la realidad. Entonces, lo ideal, vuelvo y le repito, no se enganchen en discusiones, en que es que ella, no, eso no fue verdad, pero ella está pegada en eso, déjela con su verdad, que es verdad para ella, sí. De la única forma que va a poder modificar esa verdad es cuando ella se haga un tratamiento psicológico con técnicas terapéuticas donde ella aprenda a escucharse, aprenda a verse, aprenda a saber en ese espacio quién soy yo, en este contexto quiénes son ellos. Ambos estamos en el mismo espacio, en el mismo contexto. Y yo necesito estar en el espacio y en el tiempo de la otra persona. Cuando las personas borderline logran hacer esto, créanme que ellos, ahí es donde uno dice, se están sanando. ¿Por qué? Porque ellos están exigiéndole a esa experiencia traumática, a ese trauma, y le está diciendo, ve a la edad cronológica que yo estoy y nivelémonos. Y empecemos a ver la realidad como adultos, no como niños. Y empecemos a tener control de estas emociones. Porque el descontrol de las emociones inmediatamente lo remite al niño. Y actúan como niños. Y hacen cosas como niños.
y ellos ni siquiera se dan cuenta. Cuando ya ellos empiezan a tener ese control voluntario de las emociones, ahí es donde ellos inmediatamente empiezan y paran. Y créanme, tienen la capacidad de parar. Tienen la capacidad de hacer ese análisis de lo que acabó de suceder con ellos. Tienen la capacidad de discernir qué está pasando con el cuerpo, por dónde entró, qué se formó, cómo llegó a esas imágenes para tener acción y tener lenguaje, ¿ya? Es ahí donde la persona borderline se dice uno, se sanó. Se sanó. ¿Por qué? Porque va a estar en el eterno presente, va a estar en el presente, no va a estar en el pasado, repitiendo una y otra vez algo que para ellos fue real, así, en tiempo y espacio, para otra persona no fue así. ¿Ya? Y van a estar en una posición donde se van a exigir como adultos tener ese propio control voluntario de esas emociones. Cuando eso es conductual, eso no se hace sino con terapia conductual, cognitiva, porque eso anda por procesos cognitivos, o sea, procesos intelectuales, y la dialéctica, que tiene que ver cómo llegar ellos mismos a lograrse ver y coger y tomar una posición, lograr tomar una posición de ese adulto y esa madurez que se necesita con la persona adulta. Ahí es donde nosotros decimos, wow, está en ese proceso de sanación. Además, cuando se habla de sanación, ellos se dan cuenta que por muchos años disfrutaban y atraían el dolor, que nosotros llamamos conflicto, espacio tóxico, que ellos son tóxicos. Y entonces se van a dar cuenta que es que la vida tiene otros matices. Y esos otros matices son la paz interior, que ellos empiezan a sentir, algo diferente a lo que por muchos años venían sintiendo y propiciando cada vez para que llegaran esos estados emocionales fuertes, conflictivos, dolorosos. Pero vuelvo y les repito, no son conscientes. ¿Qué hay que hacer entonces? Que las personas que están alrededor de esta persona con un trastorno límite de personalidad empiecen a aprender ese lenguaje. Empiecen a ver, porque vuelvo y les digo, ellos son predecibles. A ver qué se le movió de lo que él quería que nadie le tocara, pero que uno pueda decir, sí, te lo moví porque estaba sacudiendo, sé que a ti no te gusta que te cojan las cosas, fue algo inconsciente mío, pues por estar limpiando, o sea, y que la persona tenga ese control de no darle respuesta, sino de saber escuchar lo que la otra persona está diciendo, y que no hubo ninguna maldad para moverle ese espejo, esa computadora, ese vaso de ese sitio. Ahí es donde la persona borderline empieza a controlar esas emociones, y lo más importante es que empieza a controlar esa amígdala, empieza a controlar esos neurotransmisores, y eso le va a generar a él cada día, o a ella cada día, ese bienestar consigo mismo, y como ya saben que existe otro estado emocional, van a estar persiguiendo entonces esos estados emocionales de paz interior. Y van a estar muy, pero muy conectados consigo mismos. Mientras que las personas borderline que no hayan hecho tratamiento, no hacen tratamiento psicológico, no están conectados consigo mismos. Siempre van a estar pendientes de afuera. Todo lo que pase de afuera. Todo
lo que pase, pero de afuera. Poder tener una conversación, pero de espacios que tengan que hablar de lo que pasó afuera. Pero no espacios de trabajar consigo mismo. Eso se logra y sí se logra con técnicas terapéuticas y la psicología. Claro que sí. Se logra porque se logra. Que las personas que están alrededor de ellos les pueden ayudar, claro que sí. Entonces, cada vez que vea a esta persona con esos estados alterados, que se retorna inmediatamente a la etapa del momento en que sintió ese trauma, en el momento en que vivió ese trauma, la otra persona, no TLP, o así sea TLP, porque hay parejas que ambas son TLP, pero que esa otra persona, TLP, ya tenga entrenamiento, entonces lo lleve a que, o la lleve a un punto donde él o ella se logre ver y que se vea en el conflicto interior, no exterior, en ese conflicto interior de sí mismo con esas imágenes y las acciones que hace a través de esas imágenes. Ahí estamos hablando de que la persona, esa persona que convive, le está ayudando a la persona con trastorno límite de personalidad o borderline a poder verse y ser consciente cada día de sus estados emocionales y cómo él en el día a día o ella en el día a día va a poder tener estos controles que son necesarios. ¿Qué pasa con la gran mayoría que no tenga este conocimiento? ¡Wow! Empezamos a hablar muy mal, demasiadamente mal, de esa persona adulta. ¿Viste esa persona adulta que viste, que no sé qué, que tiró, que gritó, que dijo cosas muy fuertes, que... No, esa persona, no, esa persona no tiene, no tiene cultura, esa persona, y toda como es de profesional, ¿ya? Ahí estamos haciendo un juicio de valor, porque no conocemos o no conocen en ese momento esta persona lo que es el trastorno límite de personalidad. Entonces, lo ideal es que cuando esto suceda, uno pueda hablarle a la otra persona para que ella empiece a conocer de este trastorno y que simplemente sienta compasión. Compasión por esta persona. Más no rechazo por esta persona, más sí compasión. Espero que la persona que eligió este tema, si desea hacer preguntas para profundizar un poco, me lo diga. Pero vamos a dar entonces paso, Eli, a las preguntas. Ok, buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos los que se han conectado al live. Buenas tardes. Por aquí estoy pendiente con sus preguntas e inquietudes. Los que tienen el WhatsApp pueden escribir al WhatsApp, los que puedan escribir por el interno también. Por acá voy a estar pendiente. Por el WhatsApp nos dicen, doctora, con las pataletas y con el tiempo hemos aprendido a escuchar y esperar que baje la intensidad. Algunas veces son en tiendas o lugares públicos y es más difícil. Otras veces en la casa y luego de un rato se calma y parece que no hubiera sucedido nada. En otras ella marcha a dormir y al otro día vemos que se estuvo lastimando. Para la familia es muy triste. El abandonar la terapia no fue buena idea. Quien escribe es un familiar de una persona con TLP de 48 años. Bueno, me duele saber que esta persona se autolesiona, porque es de la única forma que ellos pueden drenar ese dolor emocional, es a través de la autolesión. Entonces me duele. ¿Qué sería importante? Que las personas que estén al lado de él, pues hagan esa terapia, aprendan las técnicas. Créanme, hace por ahí 2 semanas la doctora Silvia Gabriela dio un testimonio de la importancia del entrenamiento de las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad. Entonces lo ideal es que ustedes lo hagan
¿Por qué? Porque entonces cuando usted dice que esta persona, ¿cuánto queda? 40 años. 48. De esta persona de 48 años, quiere decir que no tiene, o sea, no tiene vida social, no tiene círculo social, porque no hay, o sea, lo que habla, cómo se expresa, no, las otras personas no lo van a entender. Están en el sí, pueden estar en el mismo contexto, pueden estar en el mismo ambiente, pero con esta persona no se puede llegar a tener una charla o desarrollar una conversación normal. Entonces, ¿qué pueden hacer la familia? Por favor, o sea, busquen ustedes la terapia, busquen ustedes esa técnica, busquen ustedes porque ustedes al estar entrenados van a entrenarlo a él. Y él, no, como no sabe que ustedes están entrenando, él va a aceptar más fácil y se va a lograr ver cada día más y más y poder controlar sus emociones. O sea, cuando digo controlar es que él mismo se logre ver entre ese momento del trauma y la edad actual. Y él empiece a buscar la forma de cómo nivelar edad psicológica con edad cronológica. Por acá por el live nos dicen buenas tardes, saludos desde México. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, saludos desde España. Saludos. Saludos desde España, doctora. Ok. Ok, buenas. ¿Cómo van? Por acá nos dice, eso le dije a mi pareja que a veces me trata como una niña y me dice que es la mejor forma de tratarme. Mi pareja lo entiende y al ver cómo me comporto, yo empiezo a cambiar de forma de pensar más lícita y real. Pregunto, o sea que tu pareja está con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y le están enseñando técnicas. Ok, dejamos la pregunta abierta para cuando pueda contestarle a la doctora. Por acá nos dicen, mi hermana es tan agresiva, tiene también TLP, que me dio una paliza y luego me pidió que le dijera a la asistencia social que había sido yo. Vino hasta la policía, me dio contra la pared, me arrastró por el suelo. No había forma de calmarla. Yo le tengo miedo y hace 5 años no le hablo. ¿Puede cambiar? Cambias tú. Lo ideal es que tú primero cambies. Mírame, la persona borderline tiene tanto miedo por la experiencia del trauma, que espera que las personas que están y que sean adultas le den a ellos tanta fortaleza y que les ayude a quitar ese miedo. Pero ¿qué pasa si tú tienes miedo? ¿Qué hace ella con ese miedo, la persona borderline con ese miedo? Lo incrementa y empieza a abusar de ti. ¿Por qué? Porque es ese miedo que tú tienes, es ese miedo que ella recibe. Y ese miedo para ella es que la están atacando. Entonces yo te diría a ti, primero ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que te enseñe las técnicas. Y al enseñarte las técnicas te van a enseñar cómo quitarte ese miedo para poder estar allí y que no te vuelva a atacar, ¿ya? No te vuelva a atacar. Ok. Por acá nos dicen, es raro, pero mi hija nunca ha tenido actitudes violentas. Si está molesta, simplemente guarda silencio o te mira feo. Claro, tenemos también estas personas que solamente con la mirada, que es una mirada, vuelvo y les digo, es una mirada muy fuerte, muy temible, y cuando uno logra verles sus ojos, vuelvo y les digo, son unos ojos que no tienen expresión, es como si estuviera mirando uno a través de un vacío. ¿Ya?
Entonces, cuando ella te mira así y ella toma una postura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Te da miedo? ¿Le tienes temor? ¿O haces todo lo posible para que ella no se enoje o no esté en esa posición de agresividad? Ok, por acá nos dice, ¿es posible el trastorno límite de la personalidad en papá e hijos por herencia? Me, Cuando estás hablando por herencia es biológico, pero el trastorno límite de personalidad es mental. Ah, que es que coge varias vías neuronales. Sí, entre esas está la amígdala, claro que sí. Que esa postura de esa agresividad, de esos estados de tristeza, esos estados de depresión o esos estados alterados de demasiada ira, claro que tiene que coger toda la parte biológica. Claro que sí. Yo puedo estar muy feliz, pero mi felicidad está movida por la parte biológica. Mi tristeza o mi pena está movida o es transversal a toda la parte biológica. ¿Ya? Pero es mental, es un trastorno de la personalidad que por ese estado coge zonas biológicas. Ok, por acá nos escribe la persona de la hermana que agredió y dice, esa maldad que tiene cuando ve a alguien feliz, sobre todo a mí porque no tengo hijos, entre paréntesis obligaciones, según ella. Siempre la apoyé hasta que se metió a beber y tomar cocaína. Le quitaron los niños, pues el padre. También mi hermana le pegaba a mi sobrina de 9 años. Sí, lo que pasa es que la felicidad ante ciertas personas borderline es una amenaza. Es una amenaza. ¿Sí? Por eso es tan importante aprender a leer este lenguaje. Leer este lenguaje, créanme, es algo totalmente diferente dentro de las personas que llamamos que no tenemos este trastorno, normales. Pero ellos están siempre atados desde el momento del trauma al sufrimiento, a la ira, a la venganza, al asco, al odio, ¿ya? Y a la rabia, y mucho más. A partir de ese momento el niño, porque era un niño o una niña, le tocó cambiar el niño feliz por esas otras emociones que fueron afectadas en su estado biológico. Fueron afectadas en su estado biológico. Y hasta el día X o Y o hasta la edad X o Y, que se hagan cargo de sí mismos y digan, bueno, listo, voy a asumir el reto de salirme de este pensamiento dicotómico, o bueno o malo, o negro o blanco, o todo o nada, sino buscar esos diferentes matices que yo veo en aquella o en aquel o en la vida de... Ahí ellos entonces es donde ellos van a poder pasar ese pensamiento, esas emociones al lado de la paz, de la tranquilidad, pero para eso necesitan verse, porque ellos no se ven. Por eso están culpando a toda hora al otro y le están exigiendo al otro, siendo que ellos son los que han hecho tantos momentos difíciles, ¿ya? Si es casado y tiene un romance, eso es por tu culpa, ¿ya? Si son novios, es que vos me llevaste allá. Si es un niño, o sea, literalmente el hombre de 47 con un niño de 11 años se iguala. Y dice, es que tú me hiciste, el niño de 11 años, tú me hiciste ponerme así tú me hiciste, tú tienes la culpa de yo estar así, ¿ya? O sea, uno dice, pero ¿en qué cabeza? Sí,
en las personas con trastorno límite de personalidad, porque ellos retornan al momento, psicológicamente ellos van en una nanomicra de segundo a ese momento que sufrieron y se quedan ahí. O por muchas horas, o por muchos días, o por pocos minutos, pero retornan. Al estar allí, ellos todo lo que ven lo hacen que es normal y que nada pasó, como cualquier niño. Ok. Por acá nos dicen, buenas tardes, gracias por tomarse este tiempo para enseñarnos más sobre este tema del trastorno límite de la personalidad. Gracias por estar acá y por escucharnos. Ok, por acá nos dicen, a mí al principio me costaba dejarla sola. No es agresiva, pero sí pasaba días en silencio, casi sin comer ni nada. Luego, cuando me adiestré y comencé a entender, me funcionó dejarla. Me funciona cuando me quiere llevar a una conversación que ya me doy cuenta no nos conducirá a buen puerto. ¿Me voy o me pongo a hacer algo? Muy bien, o sea, no te enganchas. ¿Y qué pasa con las personas borderline que constantemente empiezan con un tema, pero mezclan varios temas en un segundo? Ahí pueden ver ustedes esa distorsión que ellos manejan dentro de lo que es el espacio y tiempo, que se está hablando de este tema, pero de ahí donde dice, sí, me manipulan para que yo no siga hablando de lo mismo. No, es que ellos inmediatamente van a diferentes eventos que se le pasan en ese momento en la cabeza y eso es lo que van soltando, van soltando, van soltando. Por acá nos dicen, ¿qué pasa cuando ya se pasa a agresión física? Llamen a la policía. Créanme que sí. Créanme que sí. Ya hay que, o sea, ya busquen protección son ustedes. Porque vuelvo y les repito, si ustedes logran ver en YouTube a Mike Tyson, se van a dar cuenta que ellos cuando desatan la ira, desatan o sea, todos esos estados emocionales frustrantes del momento del trauma y muchas veces no hay forma de pararlos. Entonces lo ideal es que llame a la policía, no se someta a que reciba hoy un golpe, mañana sí, mañana otro, mañana otro, mañana otro, mañana otro, mañana otro, porque ya ellos entienden que tú, como no le estás poniendo límites, es porque así es. Ellos entienden así como cualquier niño. Ok. Por acá dicen, doctora, en mi caso he visto que solo cuando se me disparan mis emociones me piden que tome terapia y medicación. En estos momentos estoy tomando terapia y medicación, pero mi familia me deja toda la responsabilidad a mí. Y es difícil ver que solo quieren que yo cambie, pero ellos siguen en su mismo comportamiento, como si solo yo estuviera mal. ¿Cómo puedo explicarles que también sus conductas generan mis arranques? Cuando uno escucha, gracias, 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 de verdad que sí, por este aporte tan importante. Les voy a explicar por qué es importante este aporte. Vuelvo y les repito, ellos tuvieron un trauma y esta persona tuvo un trauma. Y que ella haya querido y ver y ir o a través de la insistencia, ir a un terapeuta y que pueda ayudarle a ella a mejorar sus conductas emocionales o sus estados emocionales es excelente. Pero también la familia de las personas que conviven con trastorno límite de personalidad, es importante de verdad que entiendan que hay que ayudarles, ayúdenles a que salgan más rápido de esos estados emocionales. Yo sé que, y créame que tengo experiencia, que uno se agota y se agota y se agota y ya cuando uno no quiere nada, no quiere ni siquiera verlos, pero tienen que estar ahí. Y uno no quiere nada y que uno empieza a soltar todo ese malestar y ahí es donde se convierte uno en victimario. Entonces, a victimizar a la otra persona.
Claro que es importante lo que usted está diciendo. Si otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad ve ese diálogo entre la persona borderline y la no borderline y está afuera, a la otra persona no borderline le va a parecer normal lo que está diciéndole a la persona borderline. Pero es que hay que entender algo. Por favor, tengan compasión y acepten aprender este nuevo lenguaje para que les ayude, por favor, para que les ayude. ¿A qué? A avanzar más rápido, a salir de ese meollo tan duro, tan difícil, tan fuerte, que por eso muchas veces ellos, para drenar su dolor emocional, la única forma que ellos sienten alivio es a través de un dolor físico. Créanme que es así. Entonces, les pido por favor, lo que está diciendo ella, eso es real. Y mira lo que te voy a decir, no te compares, no te compares. Es que ellos tienen, no, ellos no tienen. Ellos, lo ideal es que después de que, no sé qué edad tenés, no sé a qué edad empezaste tus estados fuertes a nivel emocional, no lo sé, y no sé cuántos años lleva tu familia esperando a que tú aceptes estar en terapia, no lo sé, y no sé si tu grupo de familia está agotada, ¿ya? Esto también hay que darle esa razón de peso a ellos, pero también puedes decirle esto a tu familia, a tu grupo de familia, y puedes tener un poquitico más tú de serenidad y explicarles, o que me llamen, yo les explico. Es, por favor, el trauma que yo viví para ustedes pueden ser insignificante o no válido, pero lo tengo. Voy a trabajar en mí para ser consciente. Pero yo les pido a ustedes que hay palabras, hay gestos que uno les dispara a las personas con trastorno límite de personalidad su ira. Señalarlo con los dedos, créanme que esto a ellos se lo dispara. Créanme que tomar una postura fuerte y de poder a ellos los afecta. Créanme que una postura agresiva, haga lo que se le dé la gana, no me joda, quítese de aquí, eso no les ayuda en nada. Hola, quieren todos estar en armonía. También entren a aprender este nuevo lenguaje. Créanme que es una satisfacción tan grande. Y vuelvo y les repito, en el capítulo 3 de Deja de andar sobre cáscaras de huevo, dice muy claro, las personas que convivimos con personas con trastorno límite de personalidad es una ganancia. Y es una ganancia porque nos están enseñando a nosotros también cuáles son nuestras sombras. Y es de la única forma que nosotros, los no borderline, empezamos a trabajar también nuestras sombras. Y a aprender a partir del otro, a aprender a escuchar sin juicios de valor. Entonces sí les pido por favor, tómense su tiempo, tómense un ratico de tiempo. Y vuelvo y les digo, no quiere decir que ustedes estén también pasando por un malestar grande, fuerte, de tanto esperar para que ella esté mejor, para que ella pueda entender, para que ella asuma su adultez. Créanme que sí. Que hubo mucha pérdida de dinero, también sé eso. Pero si ya ella está en psicólogo, por favor, vayan ustedes y aprendan este nuevo lenguaje. Es hermoso aprender este nuevo lenguaje. Créanme que sí. Ok. Por acá nos escriben: yo terminé la relación con mi ex TLP porque él solo quería que fuéramos amigos. Me alejé por más de un año para poder procesarlo. Ahora que estoy bien y que ya podría tener una amistad, me dice que ya no le interesa. Hizo como un berrinche porque cuando él quería, yo no podía. Ahora que yo estoy bien, él actúa como niño y dice que ya no quiere ni mi amistad. Es una muy buena persona y nos llevábamos muy bien.
Me gustaría conversarlo como amigo, pero no hay forma de convencerlo. Es muy complicado que cambie sus decisiones. Cuando teníamos una relación, yo no sabía que tenía TLP. Hasta después lo supe y por eso ahora lo comprendo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Es que él vivió un abandono y ese abandono lo llevó al momento del trauma de su infancia y él tuvo que haber sufrido mucho. Cuando él logra superarlo como niño, no como adulto, como niño, ya él no quiere volver a estar ahí para volver a sufrir de nuevo. Entonces, te pido por favor, respétale eso. Ok, por acá nos dicen, un momentito por acá. ¿Cómo mantener una paz mental sana? Soy diagnosticada con TLP y mi hija de 21 años también. Ella está casada, vivimos todos en mi casa. Su marido tiene rasgos narcisistas y es muy controlador y es demasiado apático en cuanto a ese trastorno. Mi hija está comenzando a salirse de sus casillas. No sé qué forma reaccionar con mi yerno, ya que estoy empezando a perder la paciencia con él, ya que veo a mi hija mal y obviamente me altero de la misma forma. ¿Qué puedo hacer? Quisiera hablar con él, pero no sé si sea correcto, pues para todo lo que le decimos respecto a nuestras emociones, anula todo lo que sentimos. O sea que él lo que hace es, no es anularse, sino entrar en una posición fría e impersonal. Mira, lo que te puedo decir es que es muy importante aprender el lenguaje del otro. El lenguaje del otro te da constantemente una información de esa intencionalidad que no es clara ni la hablamos de frente a la otra persona. Pero esa intencionalidad sí se puede leer muy fácil cuando uno aprende. Y ahí entonces, ahí es donde uno empieza a tener un diálogo con ellos, ¿ya? Entonces yo qué te diría a ti, sí, puedes estar cansándote y a eso me parece un poco delicado, que vayas, aprendas técnicas, que vas a aprender para ti, para tu hija y para tu yerno. Perdón. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, tengo un nieto de 10 años que se comporta con mucha ira. No respeta a nadie, es muy agresivo. Si el abuelo materno es TLP y la tía también fue diagnosticada con TLP, ¿es posible que él también sea TLP? Primero que todo, vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad no se transmite de generación en generación a no ser de que sea conducta. Entonces yo tengo que mi padre es TLP y yo empiezo a entender que la vida es así. Entonces yo ahí cojo patrones de conducta y sistemas de creencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vaya donde un psicólogo a que le muestre que ese mapa que vivió en la infancia no es real de lo que vivió, que amplíe su mirada mental y psicológica a 180 grados, que la vida tiene diferentes matices y que como lo que él vivió, eso no es lo único real. ¿Ya? Ahí estamos hablando del sistema de creencias y estamos hablando de conductas o de patrones de conducta. El trastorno límite de personalidad es porque tuvo un trauma en la infancia que le generaron impotencia, desamparo, o sea, una desprotección de los adultos responsables de ese niño menor que no estaban en ese momento para ayudarles en ese trauma, ¿ya? Ahí estamos hablando de un trastorno mental. Si el trastorno límite de personalidad o borderline fuera, créanme, fuera biológico, hay unos medicamentos, por ejemplo, para la persona que tiene una enfermedad biológica como la bipolaridad, la esquizofrenia, el Alzheimer, bueno, muchas de ellas, enfermedades mentales, o cuando salen con el hipocampo muy grande, muy pequeño, ¿ya? Esto estamos hablando de enfermedades biológicas
créanme que a nivel farmacéutico han avanzado tanto para estas enfermedades que no necesita sino que el psiquiatra sepa qué puede darle para que esos neurotransmisores se nivelen, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de un trauma vivido por ellos, que se afectó la parte psicológica, ¿ya? Entonces, ¿qué sería importante? Llévelo de un psicólogo, que le hagan un diagnóstico a temprano, ahora que apenas tiene 10 años, para que ustedes diferencien si es un patrón de conducta, si es un sistema de creencias o es el trauma. Esas son las tres funciones importantes de los estados o sea, del aprendizaje del niño. Pero hay que saber. ¿Quién lo puede saber? Solamente los psicólogos, que ya estamos preparados para buscar en ese inconsciente y sacar desde lo más profundo de ese inconsciente las verdades de qué pasó allí. Entonces, ahí es donde usted, le aconsejo, vaya que le hagan un psicólogo, unos tests o con toda la parte de la Gestalt o la programación neurolingüística, o bueno, tantas técnicas o métodos que hay, que los hay, vaya, pero no esperen más tiempo. Ok, por acá nos dicen, ¿hay esperanza de regulación para una paciente TLP con rasgos antisociales? Me cuesta mucho trabajo ponerle límites, me da miedo. A ver, lo que pasa es que si vamos a hablar, las personas con trastorno límite de personalidad se hablan que son antisociales porque no tienen muy buenas relaciones sociales, ¿cierto? No tienen la capacidad de sostener una charla, sostener un ambiente de palabras, de diálogos, porque hay palabras que a ellos les detona y les lleva al momento de esa frustración o de ese momento del trauma, y ahí es donde salen las peleas, las discusiones, y uno se queda, la otra persona de que, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó con esta muchacha? Solamente dije tal o otra, pero para esa palabra, para ellos, o para esa persona, les genera, o sea, como si se estuviera atacando. Por eso es que hay muchas veces en las discusiones dice, es que usted me está atacando, y uno dice, pero ¿cómo le estoy atacando? Escúchese, por eso es muy importante que se escuche cuáles son las palabras o los conectores que vamos a utilizar para hablar con la otra persona. Esto nos ayuda no solamente con los borderline, sino con el resto de la humanidad a tener un lenguaje como casi genérico para no generar roces, frustraciones y malestares. Entonces, es ahí donde es necesario aprender este nuevo lenguaje. Usted aprende este nuevo lenguaje y usted va a entender, es que la palabra que yo le repetía era tal. Y ahí es donde voy a cambiarle. Esta palabra el español tiene muchos significados. Entonces voy a cambiarle esta palabra por esta. Ya no le voy a decir esto, sino que le voy a decir otro. Y él inmediatamente va a aceptar esa otra palabra. ¿Por qué? Porque la que usted le dice y le repite, lo lleva a ese estado de ataque. Y ellos van a estar alerta como unos animalitos. Me atacaron, voy a defenderme. Y uno dice, pero ¿de qué si no estoy haciendo nada? Si está haciendo. Porque usted está diciendo una palabra que para ellos o para él, el inconsciente lo absorbe y le manda el mensaje a la mente, le dice, ataque, ataque, ataque. Y entonces ellos están alerta. Ellos inmediatamente se ponen alerta. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo les digo, por favor, vayan, aprendan este nuevo lenguaje. No lo rechacen. Esta semana pasada, una profesional de una buena empresa, pues se ofuscó. Como dan cuenta de que voy a aprender yo este lenguaje, que este no es el problema mío, eso es la idea mía. ¿Ya? No, lo necesitamos, de verdad que lo necesitamos. Aprender este nuevo lenguaje es necesario. Bueno. Ok, la última pregunta por acá. Ok. Mi hermana le pegó a mi mamá. Yo no estaba. Tanto le instigó que mi madre le dio los 15.000 euros que le exigía. No pedía y se lo gastó con su marido un mes en una fiesta y droga. Y mi madre la perdona porque tiene sus 2 nietos. Incluso mi madre lo tuteló hasta que pudo. La niña está en un centro ahora mismo y quiere salir.
va por el mismo camino que su madre y no sabemos la familia qué hacer. Mi hermana va al psiquiatra. No entiendo con la medicación de burro que se toma tenga esa fuerza y esa ira. Claro que sí. Vuelvo y les digo, porque estamos hablando, es que, o sea, el trauma afecta la parte biológica y una de las que saca toda la violencia y toda la fuerza es la amígdala. Créame, la amígdala está hecha para estar alerta. ¿Por qué? Para estar alerta, para ante un peligro, para tener toda, algunas percepciones y poder como percibir que algo va a llegar. Pero aquí no, aquí les quitaron el sentido común. Aquí les quitaron el derecho ese yo estructurado que es lo que se necesita para cuando estés adulto tener esa madurez y esa conciencia de sí mismos. A ellos se lo quitaron el trauma. Entonces, claro que ella debe tener una fuerza descomunal. Aprende tú ese nuevo lenguaje para que le ayudes entonces a tus sobrinas y para que le ayudes a tu mamá, para que ella o sea, para que ella en medio de su pánico, que debe tener pánico a su hija, no le suelte más y más y más, sino que sepa poner un límite sin necesidad de gritarle, sin necesidad de decirle palabras ofensivas, sino simplemente no es no. Bueno, esta es la última pregunta. Estaremos contestando el resto por el interno porque ya me están llamando acá. Listo. Les agradezco muchísimo que hoy se hayan conectado todos ustedes. Nos veremos en la próxima con un nuevo tema. Muchísimos éxitos. Hasta pronto.